Y hoy, como último martes del mes, tenemos junto al licenciado Adrián Maruñac nuestra columna Hablemos de Quiropraxia, con un tema realmente más que interesante. Mira. Con síntomas molestos y pocas opciones de tratamiento, la hernia de disco preocupa a gran parte de la población. Por eso hoy te contamos cómo desde la quiropraxia podemos calmar sus síntomas. Una hernia de disco es una patología que sufre el disco intervertebral. El disco intervertebral es un fibrocartílago, una estructura que está ubicada entre vértebra y vértebra, que sirve para amortiguar y para ayudar al movimiento segmentario de cada vértebra. Lo que va sucediendo en la hernia de disco es que el anillo fibroso tiene un núcleo, se empieza a desgastar, se termina rompiendo esas estructuras, el núcleo sale normalmente hacia atrás o hacia atrás y a uno de los costados o hacia atrás en forma bilateral y comprime a la médula o comprime a una de las raíces nerviosas. Entonces, a partir de allí, la hernia de disco, en la máxima expresión de su inflamación, comienza a inflamar, a lesionar de alguna forma las raíces nerviosas o el saco dural, que se llama, que es la parte más externa de la médula, que pasa por aquí. Y comienza con los síntomas. Los síntomas de una hernia de disco, más conocido es la ciatalgia, por ejemplo, cuando la hernia de disco se produce en la zona lumbar. Aquí, por ejemplo, yo tengo en la maqueta la forma como se dibuja una hernia de disco. Está hacia atrás y hacia la derecha. ¿Bien? Está la parte posterior de la columna, en este caso fue hacia atrás y a la derecha. Lo que hace es comprimir al nervio que se sitúa allí. Entonces, el núcleo protruye, sale, termina siendo la hernia de disco, comprimiéndolo al nervio, causando sintomatología como en este caso, por ser en este nivel, la ciatalgia. Eso es el dolor de un nervio, uno de los nervios, el nervio más largo del cuerpo humano, de un volumen bastante considerable, que da un dolor en toda la pierna o en un sector de la pierna, inclusive llegando hasta los dedos del pie. Y crea el ausentismo laboral, la ciatalgia o la lumbociatalgia, por el gran componente de impotencia funcional. Entonces, esta es la sintomatología que produce la hernia de disco dependiendo del nivel donde se encuentre. Si la compresión es a este nivel, toma, por ejemplo, la raíz del nervio ciático. Avanzando, la sintomatología puede ser por toda la pierna. Dolor, parestesias, por ejemplo, que son los hormigueos, hasta incluso la disminución del movimiento, de la movilidad de la pierna, disminución de la fuerza. Y después, la misma situación se produce aquí arriba con la columna cervical. Por ejemplo, en los segmentos cervicales bajos, sería más o menos en la raíz, por ejemplo, de C5, C6, está el plexo braquial, también causando sintomatología en miembro superior, hombros, brazos, pudiendo llegar hasta los dedos de la mano, con hormigueos, disminución de la fuerza, de la movilidad. Se da en todas las edades, mujeres, varones, en niños, adultos, y las causas pueden ser traumáticas, pueden ser degenerativas. Entonces, a partir de allí, si la hernia de disco está manifiesta, diagnosticada, lo que se empiezan a hacer son distintos tipos de tratamiento. Ahí es donde el paciente puede acudir a su quiropráctico. Lo que hacemos es buscar la subluxación vertebral, supongamos que sea en esta vértebra, en este caso es la cuarta vértebra lumbar, la hernia de disco está por abajo, entonces
detectamos esta subluxación vertebral, al corregirla, lo que hacemos es darle, en este caso, más espacio al disco. Al darle más espacio, se expande mejor y eso hace que desinflame el disco y por ende no comprima el nervio. De esa forma, la quiropraxia ayuda en una hernia de disco y ayuda a la sintomatología que puede dar la hernia de disco. Pero es algo que siempre le aclaro a los pacientes, que la quiropraxia no cura la hernia de disco, sino que en el caso de una malposición, un desalineamiento de una vértebra que comprime al nervio, o sea, una subluxación vertebral, al corregirla le genero mayor espacio al disco y de esa forma el disco encuentra ese lugar para expandirse y no inflamar ni el disco ni inflamar al contacto del nervio. Entonces la quiropraxia ayuda en ese sentido porque al provocar esa desinflamación del disco desaparecen los síntomas, tanto las contracturas musculares como en este caso que hablábamos, la lumbociatalgia o la ciatalgia, si es que es en estos segmentos inferiores de la columna.